Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, quisiera hacer como preámbulo, explicar un poco de cuál es la aplicación que vamos a usar el día de hoy, con el ejercicio que tengo para mostrarles. La aplicación se llama FME, que es un software desarrollado por Safe Software, que es la casa matriz, y se presenta como una plataforma de integración, o sus siglas ETL. Extract, Transform and Load. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace esta plataforma? ¿Qué hace esta aplicación como tal? Esta plataforma se compone de tres software principales que son FM Desktop, que es el que vamos a ver hoy, que es donde se construye y se ejecutan flujos de trabajo. FM Server es la segunda parte de esta plataforma, que es en donde estos flujos de trabajo se llevan y se automatizan en un servidor. Y una tercera parte que es FMI Cloud, que pues automatiza el flujo de trabajo, pero en este caso en la nube. ¿Cuáles son las características de FME o para qué sirve, para qué se utiliza normalmente? Tres pilares fundamentales tiene esta aplicación. El primero es conectar datos y aplicaciones. Ya vamos a ver que FME contiene muchas librerías de formatos que puede leer y que puede escribir. Entonces, pues es fácil conectar datos y aplicaciones y no solamente formatos de archivos, sino también puede conectarse a diferentes APIs de aplicaciones o páginas web, etcétera. Transformar datos, ya que FME no solamente conecta los datos, sino que permite un procesamiento en ellos, que eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Un procesamiento y un análisis no es simplemente traer los datos y conectarlos. Y por último, la automatización de los flujos de trabajo para evitar pues tareas repetitivas, trabajos que se tengan que ejecutar en algún periodo de tiempo regular, pues para eso FME nos permite hacer una automatización. En este momento, en este caso no lo vamos a ver porque hace parte del FME Server. Vamos a ver cómo puede conectarse datos y transformarlos. Y hablando de datos, ¿qué tipo de datos puede conectar FME? Pues bueno, acá está es un pequeño diagrama que muestra la evolución que ha tenido FME en el número de formatos admitidos desde que se crea la aplicación el siglo pasado hasta hoy en día. Entonces ha entrado con el tiempo a conectar datos cada vez más diversos, cada vez más variados de diferentes áreas y en diferentes momentos, pero pues llegando a ser hoy en día pues una aplicación que puede conseguir conectar, interpretar y analizar todo este tipo de información. Entonces vamos a verla ya en vivo, la aplicación. Esta es la interfaz de FM Desktop. Como pueden ver, una interfaz sencilla, sin pues, muchos botones, es bastante minimalista en ese caso. Y esta es la pantalla inicial. Acá puedo empezar a crear un espacio de trabajo, puedo abrir un espacio de trabajo reciente o un espacio de trabajo acá y pues bueno, puedo navegar un poco por estos menús. Voy a abrir un espacio de trabajo que yo ya tengo. Y acá pues entonces voy a mostrarles cuál es la filosofía dentro de FME cuando uno quiere empezar a trabajarlo. Y pues así vamos a ver cuando les muestre el ejemplo que tengo, pues que sea más fácil de entender. La filosofía de FME es, como les mostraba antes, integrar datos. Es tomar datos de alguna fuente o de muchas fuentes, integrarlos, transformarlos y obtener un resultado. Entonces, se podría decir que básicamente se compone de tres etapas. La entrada de datos sería la primera etapa, la transformación de datos y la última etapa sería la salida de los datos. Es un flujo pues que se cumple en la mayoría de los casos, casi siempre, y es bastante común, digamos, si uno tiene alguna idea de algo de programación, pues es un flujo muy directo que se usa también en programación. Entonces, tengo la entrada de los datos en FME. La entrada de los datos se va a provenir de unos objetos llamados lectores o readers. Y acá yo puedo ver que puedo abrir qué tipos de formatos tiene disponible FME para leer. Pues realmente son muchos formatos y no solamente formatos, como les mencioné, sino pueden ser archivos de la web, archivos que estén en algún tipo de almacenamiento en la nube, eh, o pueden ser directamente una página web o un vínculo, y vamos a ver cómo se utiliza eso en el ejemplo de hoy. Aquí tengo un ejemplo ya preparado en donde voy a cargar un vínculo
en donde que me dirige directamente a la página de la ANH, en donde está cargado el mapa de tierras. Así que voy a mostrarles, ya que pues va a ser, o en base a esta capa es que se hace el ejemplo de hoy, el demo de hoy. Entonces acá tengo esta capa que la estoy cargando directamente de internet, no la tengo descargada. Y si yo la leo, voy a tener, acá tengo que desactivar esto. Si yo leo la capa acá, directamente voy a ver que los datos pues, van a quedar almacenados aquí dentro de esta aplicación. Y voy a poder verificar que efectivamente pues estoy cargando la capa del mapa de tierras de la NH sin haber tenido que descargarlo, ¿no? Entonces es, digamos, un primer ejemplo que nos acerca a este tipo de posibilidades. Luego puede ir una transformación. Entonces, ¿qué transformaciones pueden haber? Pueden haber transformaciones espaciales, no espaciales, transformaciones en los atributos de los datos, transformaciones en las proyecciones, cualquier tipo de transformación, tanto SIC como no SIC, puede ocurrir acá fácilmente y simplemente pues tengo que escoger de la biblioteca de transformaciones, más de 500 transformaciones, una transformación que necesite y simplemente cargarla y conectar los datos. Y por último, la salida, entonces, digamos, en contraparte a la lectura de los datos, que es un reader, pues la salida va a ser un writer. Voy a poder escoger acá un tipo de formato también de salida, una dirección a dónde sale, o por ejemplo una base de datos o algún otro tipo de conexión web, y voy a poder escribir los datos. Entonces acá más abajo pues ya tengo este mismo ejemplo un poquito más elaborado. Tengo entonces la entrada, que es el mapa de tierras, y una transformación sencilla, en este caso es un tester. Los transformadores acá tienen nombres específicos. Un tester pues es un transformador que me permite hacer un filtro. Y si yo lo abro, puedo ver que puedo hacer un filtro tan simple como decirle que el operador sea igual a Ecopetrol. Y así pues voy a tener simplemente aquí a la derecha los campos o los bloques en que ese atributo está llenado por la palabra Ecopetrol. Entonces estos son los campos que tiene Ecopetrol de esta capa total. Y puedo hacer una salida, por ejemplo, en este caso, estoy cargando un lector a formato GeoPackage, que es un formato vectorial también, y podría hacer sencillamente acá la escritura y quedaría esta capa transformada, filtrada y exportada, digamos, sin tenerla que descargar nunca, sin tenerla en mi equipo, y de una manera muy sencilla y siguiendo el flujo de estos datos. Entonces, una vez ya como con esta pequeña introducción, vamos a ver cómo se puede hacer esto en una escala un poco más grande y qué tipo de información se puede obtener así. Entonces, para eso, pues les tengo acá el resumen de lo que les voy a mostrar a continuación. El ejemplo se llama, el nombre que tenemos interno es un reporte de mapa de tierras, ya que pues como les mencioné, el mapa de tierras es la capa fundamental o la capa inicial con la que empieza este reporte. Los datos de entrada son archivos espaciales como en formato shapefile, son archivos de tablas en formato Excel, archivos PDF e incluso páginas web directamente. No son archivos, directamente la página web. Ya vamos a ver cómo se leen esos datos. Las transformaciones que ocurren para este ejemplo son estas principales, hay muchas más. Está el manejo de atributos, que es simplemente si yo quiero renombrar un atributo, si yo quiero cambiarle la información del atributo, si quiero hacer un filtro sobre el atributo, cualquier tipo de cambio en los atributos. Reproyecciones, para hacer operaciones espaciales necesito tener todas las capas proyectadas en el mismo sistema. Entonces, ocurren también proyecciones, ocurren filtros, como el que les acabo de mostrar, cálculos de estadísticas, pues que en este caso nos permiten agrupar la información para poder representarla mejor, y generación de reportes, que es el objetivo final de este demo, es generar un reporte web que tenga toda la información que viene de los datos de entrada y transformada, generar un reporte web. Y hay un transformador en FME que me permite hacer todo esto de manera más sencilla. Y los datos de salida van a ser, así como ahorita les mostré que puede ser cualquier formato, en este caso es un archivo .html, un archivo portátil que puede ser enviado y puede ser visualizado en cualquier navegador web.
Cabe aclarar que la fuente de los datos de este demo son datos públicos que vienen de la ANH, directamente de la página web de la ANH, y del Servicio Geológico Colombiano, específicamente del geovisor del Banco de Información Petrolera. Son datos abiertos y datos que están pues, disponibles para cualquier persona. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es el espacio de trabajo completo de este ejercicio. Bueno, este es el zoom total. Si yo me acerco y reviso acá la parte izquierda, casi siempre en FME el flujo va de izquierda a derecha, como les mostré ahorita. Entonces, en este caso es exactamente igual. Tengo acá a la izquierda un bloque que se llama capas nacionales, que es la entrada del mapa de tierras y es la entrada de un mapa de cuencas. Ambos vienen directamente de la página de la ANH. Tengo acá información que viene en Excel, que es la producción que hay por campos de enero a octubre del 2020. Simplemente es la información que tenemos disponible para hacer este ejercicio. Y esta es una información que viene el porcentaje de participación de cada operador y la fase de exploración en la que se encuentra el área. Entonces, por ejemplo, esta fuente ustedes la pueden encontrar en la página de la ANH en formato PDF, pero pues con FME en otro proceso se transformó a formato Excel para que pudiera ser manipulable. Entonces, también es posible pues hacer ese tipo de transformaciones y manipular datos que antes no eran manipulables, por ejemplo. Y acá abajo está la información del Banco de Información Petrolera, que son todo lo que son los datos de pozos de sísmica en 2D y sísmica en 3D, que lo que van a hacer es enriquecer los datos que ya existen y los datos anteriores que ya les mostré. Todo esto, todas las capas que no son el mapa de tierras y el mapa de cuencas y toda la información que estoy cargando sirve como enriquecimiento a los datos para poder generar un análisis más completo. Y además de esto, estas son las entradas digamos, ordinarias, son normales. Y acá arriba hay una entrada diferente que es una entrada directamente de la página web. Entonces, la página web no se lee con estas cajas directamente marrones, sino pues hay un transformador que puede leer la página web y hay, digamos, en este proceso, en la parte de arriba, en la parte alta de este espacio de trabajo, lo que estoy haciendo es leer toda la página web en donde se publican los contratos, que es la página web pública de la ANH, y estoy tomando y uniendo los contratos con la capa geográfica para poder hacer después una representación y tener una capa con esa información. Entonces es otro tipo de entradas, es un poquito diferente, pero digamos funciona generalmente de la misma manera. En este caso, pues la entrada es una página web. Entonces, ya más adelante, lo que empiezan van a ser las transformaciones. Vamos a ver que las transformaciones que más se repiten, las que siempre están, es pues el manejo de atributos. En este caso se llama Attribute Manager, como les mencionaba ahorita. Y pues simplemente es básicamente cada caja azul es una parada o un procesamiento que se le da a los datos que vienen de la fuente. Y yo puedo ver, siguiendo las líneas, cuántos objetos o cuántos datos están pasando por cada tipo de transformación o de procesamiento. Sí, entonces así empieza el procesamiento. Normalmente este manejo de atributos se da para un poco estandarizar las tablas, estandarizar los datos, ya que pueden tener dos capas, pueden tener atributos que sean el mismo pero se llamen diferente. Entonces es más conveniente tenerlos exactamente iguales si yo después quiero hacer uniones o transformaciones con estas dos capas. Eso es pues un ejemplo de lo que se puede hacer. Otro ejemplo de lo que está ocurriendo acá es como estas capas son capas que se añaden, son capas que van a dar mayor información. Entonces lo que se hace es un join, que es una unión de la información que viene con la información geográfica, en este caso, y pues entonces queda una capa sí, queda una capa enriquecida, queda una capa que tiene nueva información que se unió pues teniendo en cuenta algunos criterios. Eso es lo que ocurre acá principalmente, y en la parte del BIP, del Banco de Información Petrolera, lo que ocurre va a ser un cálculo de densidad. La transformación principal con esta información de pozos
sísmica 2D y 3D, son cálculos de densidad, ya que pues, es una buena variable tener en cuenta, por ejemplo, la densidad de pozos que existe en una cuenca o que existe en un campo, y igual con la sísmica en 2D y en 3D. Entonces, esta información, eso es lo que se está procesando acá, pues son transformaciones específicas para obtener cálculos de densidad, cálculos estadísticos, etcétera. Más adelante, cuando ya se hacen esas transformaciones iniciales y esos cálculos de densidad, pues vienen acá ya las estadísticas como tal, agrupando o dividiendo, bueno, según sea el caso, en lo que se quiera reportar. Entonces acá tengo en este bloque verde, que son estadísticas, tengo distintos bloques que me están calculando estadísticas, por ejemplo, estadísticas de toda la capa del mapa de tierras, por ejemplo, estadísticas de producción por operador, por ejemplo, estadísticas de producción por departamento, por cuenca. Y como ven, o sea, las estadísticas se pueden armar en 3 o 4 transformaciones. Ya yo tengo, digamos, un dataset que puedo utilizar para reportar estadísticas de ese estilo. Sí, entonces eso es lo que hago en todo este bloque, en este bloque vertical verde. Luego en este intermedio, en estos bloques intermedios, lo que estoy haciendo es prácticamente un poco de limpieza de datos, limpieza de la información. Pero este bloque, este dice reporte HTML, ese es donde está ocurriendo la parte que tiene que ver con el reporte. Es donde estoy, por ejemplo, creando mapas. Ahorita vamos a ver, es un reporte pues, que tiene un nivel de interactividad. Entonces estoy creando mapas, estoy creando tablas, diagramas, gráficos, y pues por cada estadística que yo quiero reportar. Entonces cada caja representa una porción de ese reporte que yo estoy creando directamente acá. Esto es lo que me está creando. Si yo quiero ver qué es lo que me está creando cada una de estas cajas, me está creando un documento HTML, y pues si yo conozco algo del tema, podría evaluarlo, podría ver que, digamos, ponerlo en un navegador web y ver qué es lo que qué es lo que me está exportando. Es simplemente un documento HTML, ¿sí? Pues que así pues no dice mucho, pero digamos, ese es el trabajo pues, que está ahorrando en parte FME, me crea directamente el reporte. De otra forma, yo podría tener todos los datos, pero pues no son realmente muy dicientes, no tengo información palpable. Para eso pues estoy usando la parte de los reportes. Como mencioné, esta sección en intermedia es una sección simplemente de ajuste de los datos, y llegan a este otro bloque que se llama orden. Acá lo que estoy haciendo es coger cada uno de estos bloques que generé y darles un orden en el orden que yo quiera que aparezcan dentro del documento HTML, los ordeno y por último los llevo a un transformador que me les da, que me une todos los documentos, crea uno solo y les da un formato, HTML que pueda ser renderizado por cualquier navegador. Y luego lo que hago es, cuando yo tenga ese formato todo listo, lo escribo a un formato HTML. ¿Sí? Las cajas marrones, pues como ya mencioné, pues tal vez no queda tan claro, son los escritores y los lectores. Es donde aparecen los datos, donde se conectan y de dónde salen. Entonces acá esto significa que ya toda la información se reúne y sale directamente a un formato HTML. Y entonces, pues ya voy a ver cuál es el resultado de esto. Si yo voy a mi navegador, este es el documento HTML, es un documento, como dije, portátil, local. Yo lo puedo enviar por correo y abrir en cualquier navegador. En cualquier navegador, pues, de última generación, que son los comunes. Y tengo acá entonces un título que se llama Reporte de Mapa de Tierras de Colombia, NH, del 25 de octubre, que es la fecha más reciente que tiene este mapa. Y pues como les dije, el mapa, este reporte es un poco interactivo, tiene, por ejemplo, esta capa, donde me está dividiendo todos los bloques, me los está coloreando por cuenca, pues un color aleatorio, no es algo que haya sido predefinido, simplemente un color aleatorio. Y si yo le doy clic, pues tengo una etiqueta pequeña que me va a poder dar una información inicial si yo aquí lo que quiero es explorar la capa completa. Aparte de esta visualización gráfica, entonces tengo acá, por ejemplo, colapsada una tabla que contiene cada uno de estos bloques y un resumen de los atributos, digamos, más importantes que quería mostrar acá.
Y aparte, tengo un vínculo acá al lado derecho, que es lo que está, lo que se une y lo que se descarga, lo que se conecta directamente de la página de los contratos de la ANH. Por ejemplo, si yo abro acá, pues estoy yendo directamente a un vínculo de la ANH. Uno puede ir a la página y buscar contratos y te aparece una lista, un listado de contratos. Pero acá lo que estoy haciendo es generando una conexión entre estos. Y pues bueno, tengo la posibilidad de explorarlos directamente por nombre. Y si yo quisiera buscar alguno por letra o por nombre completo, pues puedo tener el valor. Bueno, en este caso, algunos no aparecen con contratos, pero los iniciales generalmente lo tienen, ya que pues tienen que estar disponibles en la página de la ANH. Pero pues bueno, así podría filtrarlos. Y tengo, bueno, más adelante un poco de estadísticas, de representaciones, como por ejemplo estos diagramas que me muestran el estado de las áreas en total para toda Colombia. La mayoría están sin asignar, pues bueno, la mayoría, porque ahora todo el territorio colombiano tiene un área asignada, entonces pues va a haber muchos, o pues la mayoría, que no tienen ningún tipo de interés o de asignación. Si yo los filtro, puedo dejarlos sin asignar a un lado y veo pues entonces que entre los de producción y exploración pues son la mayoría y de ahí en adelante pues hay otros tipos de estados que le da la NH a todas estas áreas. Podría filtrar más y podría seguir viendo más hacia abajo. Em, Acá tengo un mapa, un reporte de los operadores que tienen dos o más bloques. Sí, pues digamos hay muchos operadores, entonces se hace un filtro con dos o más bloques para que este resultado sea fácil de entender. Está Ecopetrol el primero, así como vimos ahorita en el ejemplo, pues tiene 67 bloques. Y de ahí hacia abajo Frontera, Gran Tierra, etcétera. De ahí hacia abajo. Igualmente tengo la estadística de los operadores, no por número de bloques, sino por área cubierta en esos bloques. Entonces Ecopetrol sigue siendo el primero, Frontera el segundo y ya de ahí hacia adelante, pues la lista cambia un poco. Tengo, por ejemplo, esta sección que es referente a las áreas de la Ronda Colombia 2021. Son las áreas que se filtran directamente con este estado y pues aparecen igual con los mismos colores de las cuencas. Y abajo pues tengo la tabla colapsada de cuáles son estas áreas, cuáles son estos bloques. Pero digamos que así pues se ve bien y uno puede ver algunos datos, pero pues pasemos a las estadísticas que de pronto dicen un poquito más. Entonces, ¿cuáles son el número de áreas de la Ronda Colombia 2021 por cuenca? Entonces vemos que Llanos Orientales es la región que tiene más áreas, número de áreas. Luego el Valle Medio del Magdalena y de ahí hacia adelante. Igualmente, con la información del Banco de Información Petrolera, por supuesto, podemos ver cuántos son los pozos que hay por cuenca, pero solamente para los bloques de la Ronda 2021. Entonces vemos que tienen más bloques, las áreas que están en los llanos orientales tienen más pozos. Luego el Valle Superior del Magdalena y pues ya hacia adelante. Por ejemplo, los kilómetros de sísmica por cuenca. Entonces tengo de primero los llanos orientales, Tumaco Offshore de segundo y pues ya hacia adelante todas las demás cuencas que tengan líneas sísmicas y que pertenezcan a la Ronda Colombia 2021. Y lo mismo para la sísmica en 3D, kilómetros cuadrados. Tengo los llanos de primero y muy por encima y pues en adelante las demás cuencas. Esta siguiente parte del reporte me muestra entonces la otra capa nacional que tenía, que era el mapa de cuencas. Tengo acá el mapa de cuencas y tengo los mismos colores, entonces todos los colores pues, de los mapas van a presentar la misma clasificación para que sea, digamos, más fácil asociar. Y tengo densidad de información, en este caso por cuencas. Tengo, por ejemplo, número de pozos por kilómetro cuadrado, entonces esto es un dato de densidad y depende pues del área de la cuenca. Tengo el Valle Medio del Magdalena primero, Catatumbo y pues ya hacia adelante. O tengo el número total de pozos por cuenca. Tengo entonces primero el Valle Medio y segundo los Llanos Orientales y de ahí hacia adelante pues una diferencia muy grande si lo comparamos con el total. Tengo kilómetros de sísmica en 2D por área, entonces también es un valor de densidad. Por ejemplo, si un offshore acá es de primero y Valle Medio del Magdalena de segundo.
Y también tengo los kilómetros totales de sísmica por cuenca. Entonces acá Llanos es el primero y luego es Guajira Offshore. Entonces tengo los dos tipos de información. Y lo mismo para sísmica en 3D. Simplemente la densidad de sísmica 3D está Guajira Offshore y luego Sinú Offshore. Y si mido el total de kilómetros cuadrados de sísmica 3D, tengo Colombia y Llanos y de ahí en adelante las demás cuencas. Acá tengo la producción, pues que fue la parte que no venía espacial, son datos en Excel, en tablas. Tenemos la producción de barriles de petróleo solamente a octubre de 2020, de enero a octubre de 2020. Simplemente es, digamos, los datos con los que contamos. Y si vemos acá lo que estoy representando es la producción de cada operador por día en todo este periodo de tiempo. Y pues acá sí filtro Ecopetrol, que es el que tiene mayor producción, pues tengo Geopark, Frontera y pues se puede ver un poco más los que están después de Ecopetrol, que pues puede abarcar mucho y el análisis pues permite no ver los que siguen después de él. Y así como tengo producción por operador, puedo agruparla por departamento. Entonces tengo la suma de estos operadores, pero solamente los bloques que están en cierto departamento. Entonces tengo el meta como el primero. Estos también son datos de barriles por día. Tengo Casanare y de ahí hacia adelante. Y así como lo tengo por departamento, lo hago por cuenca. Y tengo que la cuenca Llanos, pues es la mayor productora, por lo menos en este periodo de tiempo. Y de ahí hacia abajo, pues otras cuencas con datos. Y por último, un último filtro que se hace es con las áreas que están en fase 1 o la primera fase de exploración. Aquí podemos ver en qué cuencas están, dónde están ubicadas en el territorio. Y bueno, y el operador, por ejemplo, aparece acá directamente en la etiqueta. Y también tengo la tabla colapsada por si quisiera pues buscar y, por ejemplo, el porcentaje de participación, podría saberlo de cada una de estas cuencas que se encuentran en fase perdón, bloques que se encuentran en fase 1. Y bueno, pues este es el resultado final, como mencioné anteriormente. Esta es una parte que tiene que ver con integración de datos y con transformación de datos, transformación o procesamiento o análisis. Y FME también soporta la parte de automatización. En este caso no está explícita en este ejemplo, pero podría hacerse, por ejemplo, que este reporte se generara con cierta periodicidad cada vez que alguna de las capas que lo componen cambie, porque pues estamos viendo que estamos llamando las capas directamente de Internet. Entonces podría hacerse algo por el estilo o podría hacerse que este reporte se generara y aparte se enviara por correo electrónico y dejar todo en una automatización. Sin embargo, pues también este es simplemente un ejemplo de un reporte web. Las posibilidades, pues, de tipos de datos, de tipos de transformaciones, pues realmente son muchísimo más grandes y abarcan mucho más, casi para cualquier industria. Entonces, para este caso y para este ejemplo específico, era pues lo que teníamos preparados para mostrarles. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren que recapitule algo más o qué les pareció. Muchísimas gracias.